se nos va a hacer un poco tarde y son cosas importantes que tenemos que hablar el día de hoy. Déjenme prender mi cámara y vamos a comenzar. Ok, bueno, hoy estamos en la sesión 4 de la materia semántica y pragmática de las lenguas. Y hoy nos toca hablar sobre este tema que es sentido y referencia. Digo, por poner un tema, porque en realidad, como vieron en el programa y un poco con los materiales que han estado trabajando, pues la clase no solamente se trata sobre eso, pero sí podemos decir que es la base para entender un poco las discusiones que vamos a intentar abordar el día de hoy, ¿no? Entonces, estamos en la sesión 4 y ese sería el título de la sesión de hoy. Vamos a ver el plan de actividades. Vamos a hablar un poco del objetivo de la sesión de hoy, que es lo principal que vamos a intentar abordar a lo largo de los ejercicios. Vamos a hacer una revisión breve de los temas que se tocaron en la semana anterior, en la tutoría de la semana anterior. Vamos a revisar el tema de la semana, que sería el tema que tuvieron que revisar la semana anterior para realizar la actividad. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña actividad para trabajar con todos los conceptos que vamos a abordar también hoy. Vamos a tener un espacio de dudas, vamos a tener las actividades para la siguiente semana, que en realidad es una muy sencilla, el resumen de la sesión y también otro espacio de dudas por si quedara alguna situación pendiente por ahí, ¿vale? Vamos a comenzar con el objetivo. Que el estudiante comprenda dos conceptos fundamentales que ayudan a abordar la composicionalidad semántica y los orígenes conceptuales de la pragmática, el sentido y la referencia. Y por eso es que estos dos conceptos son muy importantes, porque si lo abordaron como tenía que haberse abordado, les compartí. Tienen un material en la plataforma. Creo que el video que les compartí sobre sentido y referencia, que está en inglés, que no creo que sea un problema porque justamente ustedes están trabajando en eso, en esta carrera, y entonces es bueno que consuman material elaborado en ese idioma. Quería compartirles otro video, pero no sé si les dio tiempo, ¿a alguno de ustedes les dio tiempo de revisar a alguno de ustedes les dio tiempo de revisar ese material que les compartí? Bueno, si les da tiempo, lo checan, es un video, 20 minutos. Encontré otro de media hora, pero si no revisaron ese, pues dudo que vayan a poder revisar dos, pero sí les pediría que trataran de checarlo porque da un muy buen resumen sobre esta problemática del sentido y la referencia que hay que abordar, ¿no? Y un poco las problemáticas, vamos a decirlo así, tangenciales que surgen de estos dos conceptos, pues tienen que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se entiende la composicionalidad semántica o cómo entendemos la proposición de una oración? Y luego además también, por el tipo de distinciones que se comienzan a realizar, podemos ya comenzar a hablar de problemas de la pragmática que se van a abordar en épocas posteriores a la creación del artículo de Frege, ¿no? Pero vamos por partes para ver si esto queda un poco claro. ¿Qué fue lo que hicimos la semana anterior? Bueno, la semana anterior hablamos un poco sobre el sentido del significado lingüístico, que yo espero que con lo que vamos a revisar en un momento quede un poco también más claro, porque quizá es en esta distinción que hace Frege sobre sentido y referencia, en donde se puede llegar a entender mucho mejor a qué nos referimos con significado lingüístico. Él ya mete otros asuntos que en la actualidad también se abordan desde un punto de vista lingüístico, pero que en su momento, digamos, él trató de hacer una distinción muy clara, aunque ya en la actualidad yo diría que esta distinción ya no es tan clara, entre el significado de las expresiones, ¿no? Que como él lo comenta y como quizá ustedes lo vieron en algún punto de los videos, el significado de las expresiones que son colectivas. Como todos compartimos los mismos significados, es por eso que podemos utilizar las mismas referencias, las mismas expresiones referenciales para determinados objetos. Voy a tratar de explicar también esto en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces ya desde ahí podemos ver que se comienza a ver esta distinción, pero luego también él distingue sobre la conceptualización de los individuos.
pero ahorita que lleguemos, porque si no me voy a detener mucho en eso y no vamos a avanzar. Luego vimos también el asunto de lo que es la perspectiva realista del significado y nominalista del significado. Y hablábamos que el realismo toma en consideración el mundo, es decir, a los referentes. Y sentido y referencia, esta idea de Frege, va mucho en este sentido, porque toma en consideración el referente. Y vamos a ver que esto es muy importante para hablar de un tema muy característico, que es el de condiciones de verdad, ¿no? Y luego el nominalismo, que nos habla de que el signo está directamente ligado con el referente sin pasar por el concepto, ¿no? Porque el realismo toma en cuenta el concepto o el significado. Hay como una triangulación. El realismo toma en cuenta el concepto, toma en cuenta la cosa y toma en cuenta el signo. Pero el nominalismo no lo tomaría en cuenta. Él dice, pasamos de la cosa al signo y del signo a la cosa sin ningún tipo de mediación conceptual. Esto genera un problema, porque ahorita vamos a ver en el ejercicio de la actividad síncrona que el nominalismo no nos permite entender cosas que el realismo sí, pero vamos a verlo en el ejercicio. Y luego hablamos un poco sobre los enfoques, sobre el significado, el asunto del estructuralismo, que surge justamente de ver el lenguaje como una estructura. Entonces, si vemos las palabras como un sistema, también es viable ver el significado como un sistema. Cómo se relaciona una unidad con otra, una palabra con otra, tanto a nivel paradigmático como a nivel sintagmático, y esto más o menos lo trabajamos la sesión anterior. Luego vimos el generativismo y les hablaba de que en esta perspectiva el significado se intentó dejar a un lado, porque para el generativismo lo principal era la estructura sintáctica. Y cómo de manera innata nosotros ya venimos con una gramática universal, y esa gramática universal se particulariza en la sintaxis de cada lengua. Y se dio un punto en el que obviamente se necesita una explicación semántica para dar cuenta de la sintaxis, pero siempre se intentó desde el punto del generativismo dejar de lado a la semántica. Luego pasamos con el asunto del funcionalismo, que tenía que ver con esto de los signos en uso. ¿Cómo funcionan los signos en el uso? Es una perspectiva un tanto nominalista, vamos a decirlo así, porque se deshace de la significación, ¿no? Y nos habla de que el significado de una oración está en la función que ejerce, es decir, cómo se maneja en el contexto, qué significa en el contexto, y no tanto como que existe un significado particular en la cabeza, sino que el significado se adquiere en el contexto. Y por último, el cognitivismo, que tiene que ver con una recuperación de lo que ahorita vamos a ver que Frege intenta como de deslindarse, que tiene que ver con cómo nuestros patrones cognitivos o el tipo de recursos cognitivos que como ser humanos tenemos, ¿no? La cognición, ejercen influencia en el significado, es decir, cómo conceptualizamos. Si les hablaba yo de una cosa muy básica se trata de los frames o de los marcos conceptuales, ¿no? Este asunto de que a la hora de generar una situación o de hablar de una situación en particular, por ejemplo, pedir la cuenta en un restaurante, ya nosotros tenemos en la cabeza asociado un marco de dinámica, ¿no? ¿Qué se hace en un restaurante? ¿Cómo se pide la cuenta? ¿A quién se le pide la cuenta? ¿Qué tipo de estructura voy a utilizar lingüística para pedir la cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿me siguen escuchando? Como que de pronto pasó algo aquí, pero no sé, ¿me siguen escuchando? Ok, entonces les decía, ¿no? Estos marcos asociados en nuestra mente a determinadas situaciones que también ejercen pautas de significado, pero esto ya tiene que ver con estructuras cognitivas, es decir, si se dan cuenta, ya nos alejamos un poco de la lengua solamente, sino que la vemos como interrelacionada con la forma en que pensamos los seres humanos, ¿no? Cómo pensamos. Y esto fue a grandes rasgos lo que vimos la semana anterior. Para esta semana habría que ver tres cosas: condiciones de verdad, sentido y referencia, y presuposición. ¿Por qué lo puse en este orden? Porque creo que nos habla muy bien del tipo de problemáticas con los que se intentó lidiar
Frege en su artículo On Sense and Reference, sentido y referencia. La primera problemática es una discusión que ha estado muy arraigada en la filosofía. Porque en términos de la filosofía de la ciencia, ¿no? De las matemáticas, de la lógica, etcétera, siempre se ha intentado abordar el lenguaje como desde una perspectiva de cómo nos podemos deshacer de la subjetividad del lenguaje para poder hablar de ciencia o para poder abordar cosas científicas, vamos a decirlo así. De hecho, si lo pensamos un poco, el lenguaje matemático, X, Y, Z, 2, 3, 4, polinomios, binomios, etcétera, tiene mucho la característica de deshacerse de la subjetividad del lenguaje, porque son cosas que no tienen una referencia específica, en fin. El lenguaje matemático intenta hacer eso. Y entonces, desde la filosofía del lenguaje, desde la filosofía matemática, desde la filosofía de la lógica, lo que siempre ha preocupado con relación al lenguaje es en qué contextos o bajo qué condiciones una oración es verdadera. Las condiciones de verdad de una proposición son las circunstancias o el estado del mundo que deben darse para que esa proposición sea verdadera. Y esta siempre ha sido la discusión, o bueno, hasta hace muy poco, hasta que ocurre esto de sentido y referencia, esta ha sido un poco la discusión en lógica, ¿no? ¿Cómo podemos valorar si una oración nos habla de una realidad verdadera en el mundo, vamos a decirlo así? Y la discusión siempre ha girado en torno a esto, la relación entre el lenguaje y el mundo, ¿sí? Y se ha dado como una discusión en la lógica sobre condiciones de verdad. Y probablemente ustedes lo recuerden de sus clases de lógica o de filosofía de A es verdadero si, solo si, X, ¿no? F es verdadero si, solo si, Y. X es falso porque esto, ¿no? Negación, etcétera. Todas estas cosas de la lógica, de las proposiciones, que tienen mucho que ver con esto. Conocer las condiciones de verdad nos permite evaluar la veracidad de un enunciado y construir argumentos sólidos. Por eso es que siempre se ha abordado desde la filosofía de la ciencia, porque lo que se pretende es dar argumentos sólidos, enunciados veraces, que se deshagan de la ambigüedad de la lengua y no signifiquen otra cosa. Un ejemplo muy básico podría ser este, ¿no? Estamos en una clase sobre semántica y pragmática. Las condiciones de verdad son absolutas porque estamos en esta clase. La oración es completamente verdadera porque podemos constatar que estamos en esta clase, ¿no? Aquí habríamos se pueden poner peros sobre la veracidad de la oración, pero en términos muy intuitivos podemos decir que es verdadera justamente porque en el mundo se cumplen las condiciones de verdad de esas oraciones. Pero justamente, digamos, bajo esta discusión, ¿no? Digamos que los filósofos llegaron digo, yo no soy experto en filosofía, pero lo voy a decir de esta manera, ¿no? Llegaron a un punto del absurdo, ¿no? En el sentido de trabajar con lo que se denomina enunciados identitarios. Juan es Juan, por ejemplo, ¿no? Que es un enunciado identitario en el que me estoy diciendo que yo soy yo. O, por ejemplo, una frase como esa, ¿no? Yo soy yo. Juan es Juan. Fregue es Fregue, ¿sí? En donde tenemos enunciados que se llaman identitarios porque una cosa es igual a la otra. El asunto es que de pronto, ¿no? Bajo esta discusión, pues obviamente siempre hay casos que son muy problemáticos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Antonio es profesor, por ejemplo yo, ¿no? Entran en juego otros factores que no tienen que ver exclusivamente con el referente. Por ejemplo, yo, Antonio. Yo, Antonio, soy profesor y yo soy un referente. Primero tengo el referente de que yo soy Antonio, pero además también profesor es el referente de a lo que yo me dedico, ¿vale? Pero puede ser que, por ejemplo, tenga yo un conocido que no sabe que yo soy profesor, ¿vale? Pero él sabe lo que significa profesor y sabe lo que significa Antonio, es decir, en términos de referencia, es decir, sabe que Antonio se refiere a mí y que profesor se refiere a tal cosa. Pero cuando yo le digo Antonio es profesor o alguien le llega a decir Antonio es profesor,
vamos a decirlo de esta manera, él no tiene problemas con entender el significado de la oración, ¿sí? Incluso no hay ningún problema en ese sentido, no hay problema lingüístico, sino lo que se da es un problema un problema informativo y empírico, en el sentido de que a través de esa oración, él está conociendo cosas nuevas del mundo. Y esa es una cosa con lo que este tipo de filosofía de las condiciones de verdad le toca lidiar con eso porque es complicado. Porque si él no sabía esto, él adquiere un conocimiento del mundo que en el mundo ya estaba, pero que él no lo tenía en la mente. Entonces, ¿cómo podemos hablar de condiciones de verdad, vamos a decirlo así, en la mente de esa persona? ¿Sí? Por decirlo de alguna forma. Voy a tratar de cuadrar esto más con esto de sentido y referencia. Entonces, en esta discusión se llegan a ese tipo de enunciados que ya no son tan viables de manejar en términos de condiciones de verdad. Es decir, ¿cómo puede saber él o en qué sentido, vamos a decirlo así, la oración Antonio es profesor es verdadera cuando él desconoce esa información, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando llegan a este punto, hay varias discusiones. El primero que toca, bueno, no el primero, pero sí uno de los primeros que toca este punto es Stuart Mill. No lo manejamos aquí porque digamos que con Frege se supera su postura, ¿no? Pero Stuart Mill es el primero que habla sobre esta situación. Justamente se nota que su teoría no es tan adecuada para manejar esto, y entonces Frege comienza a elaborar su propia teoría. Y en 1982 publica este artículo que se llama On Sense and Reference, que lo traducimos como del sentido y la referencia. Y a grandes rasgos, lo que él logra distinguir, y por eso les digo que es una postura realista, que él recupera, digamos, un poco este asunto de la tríada. Stuart Mill se quedaba en lo nominalista, porque decía el signo se relaciona directamente con el mundo. Si yo digo Antonio, es una oración completamente verdadera porque se refiere a una persona que existe en el mundo. Pero Frege se da cuenta que no se puede dar esta situación de una manera tan lineal, sino que realmente tenemos que considerar tres elementos a la hora de hablar de una expresión lingüística. Lo que él denomina el sentido, que sería el sentido de una palabra se refiere a su significado conceptual o intención, es decir, a la idea o conjunto de ideas que evoca la palabra. Y la referencia de una palabra se refiere a la entidad o conjunto de entidades del mundo real a las que se refiere la palabra, es decir, su extensión. A ver, en estos momentos de la vida, de la historia, para nosotros esto puede resultar muy lógico, pero para ese momento fue una revolución en el sentido de cómo se consideraba el lenguaje, ¿vale? Porque además se venía de una tradición muy, estamos hablando de 1982, no, esto tuvo que haber sido antes, 1882, si no me equivoco. Déjenme revisar las fechas porque... Sí, 1879, el artículo se debió de haber publicado en 1892. Sí, 1892. Aquí me equivoqué, la fecha no es 1982, sino 1892. Entonces estamos hablando de una época en la que apenas estamos como en el periodo de la Ilustración y en donde apenas están dando como estas ideas nuevas, un poco desligándose del medievalismo y de todas estas cosas. Entonces, para este momento, esto es una revolución completa con relación a lo que se venía diciendo después, porque además lo está diciendo desde la filosofía de la matemática y desde la filosofía de la lógica. Voy a tratar de explicar esto con este cuadro de acá. Probablemente ustedes vieron este ejemplo, que sería el ejemplo de The Morning Star y The Evening Star, que en español se traduce como la estrella de la mañana y la estrella de la tarde. Nosotros, si no tuviéramos conocimiento de lo de abajo, de momento ignoramos lo de abajo, nosotros sabemos dos cosas. Que a ese lucero que aparece en la mañana con el sol, le llamamos la estrella de la mañana o the morning star.
Y sabemos también que a la estrella o el lucero que aparece en la tarde, cuando el sol se está ocultando, junto al sol o cerca del sol, que es muy grande y que a veces se suele ver bastante, le llamamos the evening star, o la estrella de la tarde, ¿sí? Y estas dos expresiones refieren a un objeto de la realidad, porque nosotros sabemos que ese objeto existe, ¿vale? Pero no siempre se supo, vamos a decirlo de este modo, siempre se supo que existía el referente, ¿sí? Para las dos expresiones referenciales existía el referente. Lo que no se supo siempre es que ese lucero que aparece en la mañana y que aparece en la tarde es el mismo, que es Venus, que además ni siquiera es una estrella, sino que es un planeta, ¿vale? Entonces, en algún punto, ¿no? Podemos, de la historia, nos dimos cuenta, vamos a decirlo así, que bajo esas dos frases, que aparentemente se referían a dos objetos diferentes, en realidad esas dos frases refieren al mismo objeto, que sería Venus. Venus en la mañana y Venus en la tarde, ¿sí? Entonces lo que dice Frege es justamente, tenemos que darnos cuenta de que tenemos dos expresiones referenciales, así se le llama a estas frases de Morning Star y de Evening Star. Tenemos dos expresiones referenciales que refieren o denotan a un mismo objeto. Por lo tanto, tenemos que distinguir entre la referencia, que sería el objeto al que refieren esas dos expresiones, y el sentido, que es la forma en que el lenguaje nos presenta a ese objeto. Y esto lo podemos ver bien en las expresiones. The Morning Star. The Morning Star nos presenta el objeto como la estrella que aparece en la mañana. Y The Evening Star nos presenta el objeto como la estrella que aparece por la tarde. Son dos expresiones referenciales que significan o tienen un sentido diferente, pero que ese sentido, aunque sea diferente, refieren al mismo objeto, ¿vale? Y es el primero, vamos a decirlo así, en que se da cuenta de esta distinción. Ahora bien, eso le permite hacer una distinción básica entre la referencia, que sería el mundo, ¿no? Y el sentido, que sería el significado. Esto ya no lo dice él, pero esto ya en términos lingüísticos se puede ver así. El sentido sería el significado que permite, o el significado de las expresiones, ¿vale? Que está en el sistema lingüístico. Entonces él distingue entre esas dos cosas, lo que sería el significado lingüístico y la referencia, aunque no lo hace con estas palabras. Y hay que recordar también que lo hace desde la filosofía del lenguaje. Esto después se recupera en lingüística, pero en primer término esto lo hace desde el punto de vista de la filosofía. Y ni siquiera del lenguaje, porque en ese momento ni siquiera se consideraba filosofía del lenguaje. Simplemente era filosofía matemática, filosofía de la lógica, ¿vale? Entonces es el que se da cuenta de esto. Ahora bien, ¿no? Él mismo también se percata de que hay otro tipo de problemáticas. Porque, por ejemplo, él dice, estos sentidos tienen que ser compartidos por la sociedad. Porque por eso es que las personas que vivimos en la misma sociedad podemos utilizar esas dos frases, The Morning Star y The Evening Star. Y él sigue hablando de sentido, pero ya podemos hablarlo en términos de lingüística, del significado lingüístico. El significado lingüístico es lo mismo para mí, como para Rosario, como para Juan, como para Ana, como para Teresa, ¿no? Y por eso es que podemos utilizar esa frase todos nosotros, porque compartimos ese sentido. Pero él justamente dice, debemos ser muy cuidadosos con confundir ese sentido con las conceptualizaciones individuales. En ese momento, él está haciendo filosofía y no tiene los términos que utilizamos ahora. Pero lo que él está diciendo, un poco ya con los términos actuales, es, no tenemos que confundir el significado lingüístico con la psicología del individuo, ni con los patrones cognitivos de los individuos. Porque las conceptualizaciones, denme un segundo porque mi celular... Perdón, era una alarma y si no la quito no deja de sonar. Ajá, entonces, no tenemos que confundir ese sentido
con los patrones, no lo sé si les repito, pero es un poco a lo que va, ¿no? Con los patrones cognitivos individuales, porque los patrones cognitivos individuales no cobrarían sentido colectivo. Es decir, que yo exprese lo que mi mente está, mis patrones cognitivos están creando, no tendría posibilidad de comunicar porque no es un sentido compartido, ¿vale? Entonces él ya en este momento se comienza a dar cuenta de estas cosas, ¿no? Y luego en términos de las condiciones de verdad, también él se comienza a preguntar cuál sería el sentido, ya no de las frases referenciales como estas, sino el sentido de las oraciones. Y es ahí cuando él también crea un concepto, bueno, no crea un concepto, sino que se toma un concepto, que en inglés es thought, pensamiento, pero que en la actualidad se podría ya traducir como proposición, que es como el par significativo de las expresiones. Si ustedes recuerdan un poco, en términos del signo, esto también ya lo vieron en clases anteriores, entonces creo que aquí ya no debería ser tanto problema entender esto. El signo se compone de significante y significado. La palabra Venus, por ejemplo, tiene un significante que sería esa imagen acústica Venus, y luego tendría el significado que sería esto que ya asociamos con la palabra, ¿no? Planeta, redondo, etcétera. Eso es con relación a las palabras, pero con relación a las oraciones también se puede hacer una distinción similar. Tendríamos la oración y luego tendríamos la proposición, que es como el par significativo o el significado de la oración, lo que se genera en nuestras cabezas. Y entonces él también entra en esa discusión ya no la vamos a ver porque es demasiado, ¿vale? Es demasiada información y creo que ya, quizás si les posté ese video que les comento, también está en inglés, pero les recomiendo mucho también ese video porque es un profesor de filosofía, no recuerdo ahorita de qué universidad de Estados Unidos, pero da un panorama muy bueno sobre este asunto del sentido y la referencia. Y explica muy bien todas las dificultades que Frege abordó en este artículo. Pero él también aborda esto con las oraciones y entonces ya entra a otro tipo de posiciones que serían ya con relación a esto de las condiciones de verdad, ¿sí? Frege también le da un poco la vuelta a este sentido de las condiciones de verdad y un poco para resumir va a decir que las condiciones de verdad de una proposición dependen no tanto de la proposición, es decir, la proposición puede ser verdadera o falsa, la oración puede ser verdadera o falsa. Lo que nunca puede ser verdadero o falso es el referente. Si el referente coincide con la expresión referencial, entonces estamos hablando de que una oración siempre va a ser verdadera, ¿sí? Si no coincide, va a ser falsa. Pero esto ya es tema de lógica y no vamos a entrar a más detalles, pero un poco va por ahí este asunto. Ahora bien, esta distinción la tenemos que relacionar con lo que les hablaba la sesión pasada de que a partir de aquí se comienza a generar esta tríada con relación al significado. Tendríamos el signo, que es la imagen acústica que tenemos todos, el concepto, que sería el significado de ese signo, y esto sería el lenguaje. En términos de lenguaje tenemos signo y significante o significado, que sería el signo y el concepto, ¿vale? Y luego esto lo tenemos un poco que desligar de la realidad, que sería el objeto, pero que el objeto nunca desaparece, ¿vale? Esto es importante porque ahorita lo vamos a ver con la discusión. Pero también aquí tendríamos que ver este asunto del concepto con mucho cuidado, ¿vale? Signo y concepto es esta diada de significante y significado. Pero como decía Frege, una de las primeras discusiones también es que el significado lingüístico no necesariamente es el significado conceptual de las cosas. Esto ya se aborda, por eso es tan importante también entender estos enfoques, porque estructuralismo es lo primero, generativismo es lo segundo, funcionalismo viene después, los años 70, y el cognitivismo es muy reciente, viene prácticamente de los años 90. Entonces es hasta los años 90, cuando llega el enfoque del cognitivismo, cuando ya podemos hablar de que el significado ya no está desligado de la conceptualización. Con el cognitivismo lo que va a ocurrir es que el significado justamente se puede asociar con la conceptualización.
De hecho, para el cognitivismo, como les acababa de decir con el asunto de los frames, el significado solamente puede entenderse como producto de la conceptualización. Yo puedo entender un verbo como pagar porque en mi cabeza hay un montón de frames que me permiten saber en qué contextos puedo utilizar pagar y qué tipo de acción es pagar. Pero eso ya viene con relación al significado y a la conceptualización, y eso ya es muy reciente, ¿vale? Pero en esos momentos, lo que se pretendía era justamente desligar lo que es el significado lingüístico, entendido como el significado propiamente de la lengua, y la conceptualización de la cabeza de las personas, ¿vale? Pero tenemos esta triada que de todos modos sigue siendo funcional, aunque hay que tener cuidado con ese asunto del concepto, que es donde está el problema, ¿no? Lenguaje y realidad. Muy bien. ¿Hasta aquí algún problema? Voy a tratar de ir un poco más rápido porque si no, no vamos a terminar. ¿Algún problema con esto? Y también aquí es importante observar ya este otro asunto de que cuando Frege hace esta distinción entre realidad y sentido, él abre las puertas también a la pragmática, ¿no? No necesariamente él, porque hay otros que abren las puertas definitivamente a la pragmática. Pero ¿por qué permite esto? Porque cuando él nos dice, fíjate bien, tenemos The Morning Star y The Evening Star. Son dos expresiones con un sentido propio. Cada expresión tiene su propio sentido, pero tienen la misma referencia. Él nos dice, fíjate qué curioso, no lo dice así, pero un poco abre la puerta a esta discusión. Qué curioso que tengamos dos expresiones para hablar del mismo referente. Y una pregunta que se puede seguir de esto es, ¿por qué existen dos expresiones para ese mismo referente? Y es ahí donde se abren las puertas a contexto, presuposición, implicaturas, conocimiento del mundo, ideologías, porque se ha intentado explicar de todas esas maneras y de todas esas maneras funciona, ¿no? Entonces, también abre las puertas a la pragmática porque desliga el sentido de las expresiones de la referencia. Nos dice, el sentido de las expresiones están expresando otra cosa diferente a lo que es el mundo. Entonces utilizamos el lenguaje para referir y luego vienen otros filósofos que ya entran más a detalle con esto. Dicen, utilizamos el lenguaje para referir y para denotar. Son dos procesos diferentes. Denotamos cuando el lenguaje apunta hacia una cosa, pero referimos cuando el lenguaje también genera una conceptualización de la cosa. Decir The Morning Star y decir The Evening Star no es lo mismo. Porque probablemente The Evening Star solamente lo voy a utilizar en la tarde y The Morning Star solamente lo voy a utilizar en la mañana. Y también depende mucho del conocimiento que tengamos sobre eso. Y todavía nos podemos ir con palabras mucho más evidentes en cuanto a esta diferencia. Se me ocurre esto porque es lo primero que se me viene a la mente, ¿vale? Pero no quiero aquí ni polemizar ni nada, simplemente es porque es lo primero que se me viene a la mente. Pensemos en palabras tan diversas para referirse a una misma realidad. Homosexual, gay, joto, maricón, etc. Tenemos un montón de palabras para referirnos a esa realidad y cada una de ellas es una expresión referencial que se utiliza en diferentes contextos y con diferentes valoraciones. Probablemente homosexual lo voy a encontrar en un artículo científico, o probablemente lo va a decir una persona que a lo mejor no tiene problemas con esta realidad. Pero ¿qué pasa con joto, con maricón, con marica? Sí me doy cuenta, sí, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Es decir, este tipo de palabras es lo que genera Frege justamente con esta distinción, es que nos dice, ojo, porque el significado, el sentido de cada expresión nos está diciendo algo sobre cómo se está viendo al referente. ¿Sí? Es el primero que lo pone un poco así como, dirige hacia allá la mirada, aunque no llega a ese punto, pero hacia eso va, ¿no? Y obviamente también abre la puerta al asunto de las presuposiciones. ¿Qué es lo que vieron después? Y está quizá menos relacionado, pero ya empieza a trabajar con el asunto de la pragmática.
Una presuposición es una información que se da por supuesta en un enunciado, aunque no se exprese explícitamente. Es decir, es una información que se deriva de la información de la referencia, del sentido de la referencia, pero que no está dicha. Y esto también lo permite analizar el sentido diferente al referente. El referente está ahí, Venus está ahí, la persona está ahí, pero todo lo que se expresa a partir de la expresión referencial se deriva de otras cosas. Y una de las características sería la presuposición, cosas que entendemos de la oración sin que estén expresadas en la oración. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Características: las presuposiciones tienen valor de verdad, se mantienen aunque su polaridad se vuelva negativa y se activan por determinadas formas lingüísticas. Esto ya no lo vamos a ver con detalle porque son 6:41, pero esto es muy importante con las presuposiciones, ¿vale? Porque muchas de estas características, incluso si podemos las abordamos ahorita en el ejemplo, pero tienen estas características la presuposición. Y la presuposición es muy importante para abordar la pragmática porque las presuposiciones tienen valor de verdad, por ejemplo, pero aquí podemos entrar en muchas discusiones. ¿Tienen valor de verdad para quién? ¿Para todos? ¿Para quien está diciendo la oración? ¿Para quien se está comunicando solamente? ¿Sí? Y podemos también entrar a muchos terrenos polémicos, pero ahorita solamente lo vamos a ver con el ejemplo. Se mantienen aunque su polaridad se vuelva negativa, porque las presuposiciones, esto es una parte también fundamental, siempre son conocimiento dado. Es decir, son cosas que ya sabemos. Por lo tanto, siempre van a ser verdad, otra vez entre comillas, en el conocimiento de mundo de la persona. Y se activan por determinadas formas lingüísticas, porque va a haber determinadas palabras que o más bien prácticamente todas las palabras van a activar presuposiciones, ¿vale? Los artículos, por ejemplo, definidos o indefinidos activan presuposiciones. El artículo definido, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver también en el ejemplo, activa la presuposición de que la cosa existe. ¿Sí? Por ejemplo, también ahorita es el único ejemplo que se me ocurre, perdón, es que he estado trabajando con esto, pero es lo único que se me ocurre. La ideología de género. Cuando le ponemos el artículo a esas dos palabras, la presuposición es que la ideología existe. No se está cuestionando si existe, si no existe, si es verdadera, si es falsa, porque como se está utilizando el artículo definido, la presuposición es que eso es verdad. Siempre que alguien empieza una frase, y no has introducido este tema, con la ideología de género, podemos estar seguros que la persona cree que la ideología de género existe. Ya podemos discutir si existe o no existe, pero podemos estar seguros de que la persona cree que eso existe. Por eso es que a mí me gusta mucho esta área, porque cuando aprendemos a analizar el lenguaje desde esa perspectiva, nos damos cuenta que las personas nos abrimos completamente cuando estamos hablando, ¿vale? Una persona que sepa analizar estas cosas, nos estamos desnudando ante el otro cuando hablamos, sí pensando, pero cuando hablamos de manera natural, porque le estamos diciendo lo que creemos, en dónde nos estamos posicionando, quiénes son nuestros enemigos, quiénes somos nosotros y con quién nos estamos identificando, de quién nos estamos alejando, y todo eso también viene de las expresiones referenciales, ¿vale? ¿Cómo modelamos la realidad a través del lenguaje? Es esto de acá. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente, porque si no, no acabamos. Actividad síncrona, vamos a darle 10 minutos rápidamente, ¿no? Dice, discute los 3 conceptos previos en el siguiente fragmento. Y yo escogí este fragmento porque nos lleva a los extremos en donde quizá ninguna de esas 3 cosas que acabamos de decir, o más bien, quizá en donde esas 3 cosas que acabamos de decir son más problemáticas y abren más posibilidades. Este es un fragmento de Harry Potter. A medida que se acercaban, Harry vio que el dragón era aún más grande y más terrible de lo que había imaginado. Era negro como el azabache, con escamas que brillaban como el carbón y ojos rojos que ardían como brasas. Tenía alas tan grandes como las alas de un avión y sus garras eran como cuchillos afilados.
respiraba fuego que se elevaba en una columna de llamas doradas hasta el cielo nocturno. Primer pregunta. ¿Quién me quiere decir algo sobre las condiciones de verdad de este fragmento? Para decirlo de otra manera, ¿este fragmento tiene oraciones verdaderas? Pues en sí el libro es fantasía, ¿no? O sea, que sea algo verdadero, no es verdadero. Ajá, exacto. O sea, lo que voy, no, dejen ahorita de pensar un poco del libro. Vean en los referentes que hay ahí. ¿Son verdaderas? De acuerdo a lo que les acabo de explicar, con relación al mundo que conocen. ¿Hay dragones grandes y terribles? No, en el mundo no. O, por ejemplo, ¿las escamas son carbón? ¿O brillan como carbón? No. ¿Los ojos también son brasas? No. No. Ajá. Vámonos a un extremo más grande. Estamos hablando de Harry Potter, ¿no? ¿Las alas son como las alas de un avión? No. No. Ninguna de estas oraciones cumple con lo que les acabo de decir del asunto de las condiciones de verdad. Pero justamente tú acabas de dar en el clavo. Esto está en un libro de fantasía, ¿sí? Y esto nos lleva a otro concepto que ya no vamos a abordar porque tiene que ver con otras cosas, pero que principalmente se aborda en literatura, porque ellos se topan con este tipo de frases y dices, ¿cómo voy a darle sentido a esto si ninguna de estas frases es verdadera? Y tiene que ver con los mundos posibles. Exactamente, es real dentro de su realidad. Y cuando nosotros aceptamos ese compromiso del lector de decir, yo voy a creer lo que estás diciendo, es que esto cobra sentido de verdad, porque es verdadero en el mundo en el que se está escribiendo, ¿vale? Ahora bien, volvemos a lo mismo. Esto nos lleva al asunto del sentido y la referencia. ¿Hasta qué punto, desde el punto de vista de la referencialidad, podemos hablar de que estas frases refieren a un objeto particular? Ya un poco ahondando más en esto, vimos lo de las condiciones de verdad y ya me dijeron esto. ¿Por qué podemos decir que estas oraciones, aun a pesar de que podemos hablar de que sus condiciones de verdad con el mundo no son verdaderas, de todos modos tienen sentido y de todos modos tienen una referencia? Y tiene un poco que ver con lo que acaba de decir Tani, es real dentro de su realidad. ¿Por qué tienen sentido y por qué tienen una referencia? ¿Ok? Pero ¿qué más? En su realidad existen los dragones, claro, ¿no? Podemos hablar de que la referencia está en ese mundo posible que está creando la autora, ¿sí? Y las frases tienen sentido porque está, bueno, en este caso ella es inglesa, obviamente, pero podemos hablar de, tenemos oraciones que siguen la gramática del español, ¿sí? Tenemos que en términos generales se está utilizando vocabulario que todos ocupamos. Si se dan cuenta, podemos decir, es que las únicas palabras que están raras aquí, vamos a decirlo así, es dragón. Si yo digo a lo mejor, a medida que se acercaban, Harry vio que la ballena era aún más grande y más terrible de lo que había imaginado. Eso ya suena más acorde al mundo, ¿no? Y fíjense cómo lo único que genera la fantasía, en este sentido, vamos a decirlo así, lo que causa problemas es dragón. Era negro como el... Ya luego tenemos otras problemáticas con las metáforas y todo eso, ¿vale? Pero en un primer momento, si cambiamos el referente, la oración se vuelve más cercana a nuestra realidad.
Entonces, en términos generales, se está utilizando vocabulario del español, está utilizando gramática del español, está utilizando incluso mecanismos metafóricos del español, ¿vale? O de los humanos en general. Por eso podemos decir también que la frase tiene sentido, porque es un código compartido por la sociedad. Entonces tiene sentido y luego además tiene referencia por el asunto de la creación de este mundo posible, ¿vale? Y aquí obviamente ya no vamos a entrar en estos detalles, pero también tenemos presuposiciones, ¿no? Cuando decimos Harry vio que el dragón era un más grande y más terrible de lo que había imaginado, primero estamos asumiendo que Harry ya había visto al dragón, ¿sí? O ya se lo había imaginado, por ejemplo, ¿no? Ya tenía conocimiento de que el dragón existía. También estamos presuponiendo que el dragón existe. Harry vio que el dragón era un más grande y más terrible de lo que había imaginado. La frase ya está presuponiendo que el dragón existe. La frase está presuponiendo que Harry ya había imaginado el dragón y ya sabía que existía el dragón. Está presuponiendo que el dragón era grande, o sabíamos que el dragón es grande, pero ahora sabemos que es más grande y más terrible de lo que había imaginado. También sabemos que se presuponía que el dragón era terrible. Ahora ya sabemos que es más terrible de lo que se había imaginado, pero en principio que era terrible. Sí, ahorita no nos estamos metiendo tanto con el contexto, sino solamente con las frases, ¿no? Y dice, era negro como el azabache. También se presupone que este dragón, bueno, aquí no hay presuposiciones porque es identificativa, es descriptiva. El dragón era negro, apenas se está introduciendo cómo era el dragón. Ajá, con escamas que brillaban como el carbón y ojos, bla, bla, bla. Tenía alas tan grandes como las de un avión y sus garras eran como cuchillos afilados. Apenas nos está dando la descripción, ¿no? Es un dragón negro, es un dragón con escamas, es un dragón con ojos rojos, y es un dragón que tenía alas y que tenía garras. Después ya con este verbo ya entramos otra vez a presuposiciones. Respiraba fuego, otra cosa, ¿no? Respiraba fuego. No tiene ningún sentido en la realidad. Volvemos al asunto de sentido y la referencia. Tiene sentido en su realidad. Si yo digo respiraba aire, ya se acerca mucho más a nuestra realidad. Pero otra vez aquí se presupone que el dragón es un ser vivo que respira. Y creo que serían más o menos todas. Digo, podríamos obtener más, pero habría que ver la validez de todas estas presuposiciones, ¿vale? Pero es información que se extrae de las frases y de las oraciones, ¿vale? Pero que no necesariamente está explícita en las oraciones. ¿Sí me explico? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con este ejercicio? O no sé si quieran comentar algo más sobre esta parte de aquí, o algún ejemplo que ustedes traigan de manera muy rápida para cerrar esta parte de la explicación. ¿Algún ejemplo que ustedes hayan trabajado, que de pronto también ahorita se les ocurra, ¿no? ¿Alguna cosa, situación, nada? Bueno, es un tema complicado, espero que haya quedado más o menos claro, ¿sí? Es uno de los temas más complejos de la filosofía del lenguaje en ese sentido, y todavía se sigue escribiendo sobre esto, ¿vale? O sea, todavía hay filósofos que siguen discutiendo sobre cuál es la naturaleza del significado. Y en lingüística se han facilitado más la vida con esas posturas cognitivistas y todo esto, pero de todos modos sigue habiendo un montón de tinta sobre qué es realmente significado. Por ejemplo, una de las más famosas en la actualidad es la de Wittgenstein, que sería justamente este asunto del funcionalismo, de que las frases solamente significan en el uso. Y eso para la pragmática ha sido un boom, porque realmente también a la hora de ver el lenguaje, primero, el lenguaje nunca está fuera de contexto, siempre está en uso. ¿Por qué habríamos de pensar que el significado está asociado a otra cosa que no sea el contexto? Porque solamente podemos aprender y entender el lenguaje en contexto. ¿Por qué habríamos de presuponer que existe un significado asociado a la forma lingüística? Obviamente porque está en nuestra cabeza, pero no podría ser que ese significado, más que ser un significado compartido, sea un significado creado por el uso.
No sé si me estoy explicando, ¿vale? Y son posturas muy nuevas. Entonces, no acaba aquí la discusión, pero sí es importante para entender lo que viene, porque la siguiente sesión ya vamos a entrar directamente con qué es la pragmática, ¿vale? Y los conceptos básicos para la pragmática. Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, para la siguiente semana tenemos la próxima actividad que sería de la unidad 3, origen y definición de la pragmática. La actividad 3 es una actividad automatizada, entonces solamente vale un punto, y la fecha límite de entrega sería el 2 de diciembre de 2024, es decir, el próximo lunes. Recuerden también, antes de las 3 de la mañana, y creo que en este sentido pues no habría ya mucha problemática al respecto, ¿no? Vamos a saltarnos esto del resumen de las actividades que hay que entregar porque es un poco tarde. Preguntas sobre las actividades o lo que les acabo de explicar, dudas, comentarios, ejemplos, ¿nada? ¿Quedó claro lo que les expliqué? También sería una buena pregunta. ¿Más o menos lo entendieron? Digo, igual con lo que ya han leído, ya tienen en la mente, pues probablemente sí, pero no sé si me di a explicar también. Porque suele ser un tema muy complejo este asunto del sentido y la referencia. ¿Me di a entender? ¿No me di a entender? Muy bien. Pues déjenme solamente tomar este asunto de las fotos. Que es con esto de la integridad académica. En esta sesión no vamos a hablar de ella porque no nos toca trabajar con el proyecto integrador, pero ya saben que esto tiene que ver con el asunto de respetar las ideas de otros. Y lo abordamos de manera más detallada en la siguiente sesión, que sí vamos a trabajar con esto, ¿vale? Muy bien, entonces para recordar, recuerden, actividad 3 automatizada de la unidad 3, origen y definición de la pragmática. Y pues si ya no tienen ninguna duda, nos estaríamos viendo el siguiente jueves, ¿vale? Aquí está la frase de la semana. Pues nada, si todo quedó claro y todo bien, nos vemos el jueves.